con su empresa de más de 80, creo, cabinas de granallado neumático, a las que tenemos que añadir todas las máquinas automáticas por turbina. Bien, entonces, yo diría que podemos empezar. Si yo empezaría con Dani, si a Dani le parece bien, que nos explique qué se hace en cordobés y cuáles son los aspectos tecnológicos favorables, las ventajas y cuáles son los problemas que eventualmente encuentra en el día a día del proceso. Luego, hablaremos con Jesús también, que nos explicará su tipo de oferta al mercado, y mientras empezamos a interactuar, o sea que quien quiere interviene, pregunta, puntualiza, y de manera que vamos a analizar un tema que normalmente se analiza muy poco. Víctor Manuel, ¿te parece que bien la introducción? ¿Quieres puntualizar algo más? No te escuchamos, Víctor. A no ser que sea yo que ya no me funciona. No se escucha. Ok. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Hola, no, decía buenas tardes a todos, bienvenidos. Y nada que añadir, la introducción ha sido perfecta. Bueno, perfecta no. Bueno, entonces, Dani, por favor, explícanos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una explicación muy breve del tema del granallado. A partir de aquí, dudas, preguntas, yo intentaré responder todo lo que sepa, ¿vale? He hecho una pequeña presentación. ¿Lo veis esto? Sí, ¿sí? Muy bien, bueno. Sí. Bueno, yo he hecho un par de apartados, ¿vale? Primero, lo que es granallado, lo que es microgranallado. Yo lo diferencio, cuando digo granallado, estoy hablando sobre todo de abrasivos metálicos, ¿vale? Los más comunes son la granalla de acero o granalla de inoxidable. Dentro de esto hay granalla de acero esférica o angular y en inoxidable también. He hecho una pequeña foto aquí que se ve la diferencia entre lo que es esférica y lo que es angular. La esférica da una rugosidad más sinusoidal, un poco como más chafado, por decir algo, ¿no? Menos rugoso, y la granalla angular da esta rugosidad con más crestas, ¿de acuerdo? Y microgranallado lo utilizo cuando utilizo abrasivos no metálicos, ya sea corindón blanco o marrón, microesferas de vidrio, vidrio partido, también hay granallas plásticas, hay infinidad de abrasivos. Estos son los más comunes. ¿Cuándo se usa uno u otro? Principalmente cuando estás hablando de acero inoxidable, aluminio, galvanizados, usas abrasivo no metálico o inoxidable para no contaminar, y la granalla de acero es la que se usa para granallar piezas metálicas. A partir de aquí, dentro de cada tipo de abrasivo hay diferentes granulometrías, desde muy pequeñas a muy grandes, en función del resultado que tú necesites, ¿de acuerdo? ¿Cómo granallas o microgranallas? Puedes granallar o microgranallar con automático, con máquinas, como estas dos imágenes. Una máquina, la de la izquierda, entran las piezas por una boca, adentro hay turbinas, no, más habitual es que hay turbinas por arriba y turbinas por abajo, que ya te chorrea toda la superficie. O hay máquinas como la segunda imagen, que es de racimo, que tú cuelgas las piezas y esto va dando vueltas, las turbinas están fijas y la pieza va dando vueltas, ¿de acuerdo?
Normalmente las de automático, lo más habitual es con turbinas, pero también hay granalladores automáticas con aire, ¿de acuerdo? Con boquillas de aire que hacen la mezcla del abrasivo normalmente por Venturi, ¿vale? Y tanto unas como otras puedes utilizar diferentes abrasivos. Lo más habitual en granallado automático con turbinas es granalla esférica de acero, normalmente es la que se usa más, porque si usas angular hay mucho desgaste y hay mucho mantenimiento y hay muchos costes. En manual, como veis la tercera imagen, es una manguera por donde hay la mezcla ya de aire comprimido con el abrasivo y el operario aguanta la boquilla por donde sale esta mezcla. Hay diferentes boquillas, ¿no? Y tú vas pasando como si pintaras, por decirlo de alguna manera, por donde quieres chorrear y donde quieres castigar más o castigar menos. Y la última foto es una cabina de chorreado como la que tenemos nosotros. Hay diferentes medidas, te la haces a medida, suelo automático, con recogida con palas de vaivén con pistones neumáticos. Esto normalmente todo va a una fosa. Hay un aspirador, este aspirador absorbe toda la granalla, todo el abrasivo que has utilizado, y hay un separador, un filtro separador, que todas las partículas que no son el abrasivo se las lleva y tú, el abrasivo bueno, te vuelve a caer a la tolva y puedes seguir trabajando con el abrasivo limpio. A partir de aquí, quería sacar este tema del famoso SA2,5, ¿no? Que es la norma ISO 8501, porque todo el mundo te dice, no, yo quiero esto chorreado SA2,5. Vale, una cosa es chorreado SA2,5 o SA3 o SA2. La otra cosa es tú por qué quieres hacer esto o qué necesitas. Esta norma solo te habla de el grado de limpieza que tienes tú en la pieza, en la superficie, ¿no? No te dice nada más. Tú si quieres un SA2,5, que el título oficial es limpieza por chorreado abrasivo a fondo, es como esta imagen, más o menos, lo que debería de quedar, y te dice que un tanto por ciento de la superficie tiene que estar exenta de contaminantes y puedes ver pequeñas sombras o pequeñas nubes, que estos son restos muy minúsculos de calamina o de óxido, que es lo que te permite la norma. Esto es una comparación visual con las fotografías que están en la norma. Y ese A3 ya sería que te quede todo 100% limpio, pero solo habla de limpieza, no habla de lo más importante, que es la última diapositiva que he preparado, no habla de rugosidad. Tú, para hacer un SA2,5 o un SA3, puedes usar cualquier abrasivo. Según qué abrasivo utilices, tendrás más rugosidad o menos rugosidad, o un tipo de rugosidad u otra. En casos de acero, que es lo más habitual cuando hablamos de sistemas de protección anticorrosiva, si a mí me dicen, chorréame esto SA2,5, aplícame esa pintura, me falta información. Me tienen que decir con qué abrasivo lo quieren o, como mínimo, qué rugosidad quieren antes de aplicar el recubrimiento. Cuando hablo de rugosidad, es esta imagen que hay aquí. Esto sería un corte, es la imitación de un corte de un perfil chorreado. Las valles, digamos, es donde ha impactado el abrasivo, y las crestas también ha impactado el abrasivo, pero menos, ¿no? Cuando hablamos de rugosidad, las más utilizadas son RZ o RA. RZ, digamos que cuando tú haces la medición de la rugosidad con un aparato que hace una medición a lo largo de un segmento, ¿no? La RZ coge las 5 mayores rugosidades, pico alto, pico y valle baja, ¿no? Y pico valle, coge las 5 mayores y hace una media, o coge 5 y hace una media. Esto es la RZ. Está diciendo una media de rugosidades máximas, entre comillas, ¿no? La RA es una media de rugosidades que te dice, por decirlo de alguna manera, es una media aritmética del perfil rugoso de la superficie. Según qué fabricantes trabajan con RZs y según qué fabricantes trabajan con RAs. Es importante saber con qué RA trabajan, porque la RZ está
entre 4, 5 o 6 veces superior a la RA. Es decir, tú tienes una RA de 10, la RZ la puedes tener de 40, 50 o 60 micras. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de rugosidad te piden, si es RA o es RZ, porque esto te puede afectar mucho en la selección de abrasivo, ¿no? Otros factores que afectan al tema del chorreado es, según qué tipo de piezas, no se pueden granallar. ¿Por qué? Debido al espesor o al diseño propio de la pieza. En tema automático, según qué piezas, cuando pasan por la máquina, la granalla no llega a todos los rincones, porque la pieza pasa por dentro de un chorro de abrasivo estático y hay rebotes, pero hay sitios que la granalla no llega. Otro factor que nos podemos encontrar es que sea el espesor muy fino. Si el espesor es muy fino de la chapa, esta chapa se puede doblar. Si te piden según qué rugosidad, según qué tipo de chapa, no la puedes chorrear. Estamos hablando de chapas de milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros. A partir de 3 o 4 milímetros, la mayoría se pueden chorrear, ¿no? Tanto con granallado metálico como no metálico, como el corindón o todo. Si nos piden a veces un tema de piezas galvanizadas que la quieren granallar ese a 2,5 antes de pintar, nos tendrían que especificar con qué abrasivo lo quieren hacer, por no contaminar la superficie. Lo más habitual es hacerlo con corindón o con microsfera de vidrio, ¿no? Lo más habitual también que te encuentras en temas de granallado, que te dicen, ¿cómo os lo explico esto? Yo quiero un SA 2,5, no, yo quiero un C5, ¿no? El típico C5, ¿no? Y quiero que lo granalles y necesito que me aguante un C5 con la especificación esta del fabricante. Luego, según qué fabricante, te dice ya directamente granallado SA 2,5 y un sistema de pintado. Tienes que preguntarle al fabricante con qué abrasivo y qué rugosidad tiene esa probeta que ha ensayado en la niebla salina para poder cumplir al 100% la especificación, ¿vale? Aparte de esto, poco más que añadir. Yo, cualquier duda que tengáis, he dejado muchas cosas abiertas y no lo he explicado todo, pero no quería hacer la exposición muy pesada. Y era más que nada, en términos generales, que sepamos todos de lo que hablamos. Hay diferentes abrasivos, hay que saber con qué abrasivo se trabaja. Hay diferentes formas de aplicarlo, por decirlo de una manera, manual o automático, con turbinas o con aire comprimido. Hay diferentes niveles de limpieza, que es lo más conocido, que es el SA2,5 y el SA3, pero luego hay diferentes rugosidades. Todo esto tiene que trabajar en conjunto. No puedes hablar solo de abrasivo, no puedes hablar solo de nivel de limpieza, no puedes hablar solo de rugosidad. Tienes y no solo si lo quieres en automático o manual. Tiene que ir todo en conjunto para poder hacer un buen trabajo. ¿De acuerdo? A partir de aquí, no sé si he sido claro o no claro. Yo, si hay alguna pregunta, estoy abierto. Sí, Dani, muchas gracias. Sí, ha sido muy claro. Cuando he introducido, he dicho que esto se utiliza cuando hay metales transformados de laminación en caliente. Esto porque se forma un óxido muy adherido que se llama calamina y no hay forma de quitarla, digamos, con seguridad, sino es con un sistema mecánico, entonces con granallado, un chorreado. Pero habrá otras, yo creo que hay también otras hay otros temas, ¿no? Por ejemplo. Hay la cascarilla de la soldadura, por ejemplo. Toda la soldadura, toda la cascarilla de soldadura, eso normalmente no sale. No sale. Y por mucho que lo cepillen o lo rasquen o utilicen sprays y todo,
eso siempre tiene cascarilla. Aparte de que no tiene rugosidad. Tú necesitas conferir rugosidad a la superficie para poder hacer un buen recubrimiento. Eso es la base de cualquier sistema anticorrosivo, ya sea mecánico o sea químico, con los baños, con los fosfatados, etcétera, ¿no? Otro tema que hay también, que no he querido entrar mucho a debate, bueno, que si acaso abrimos debate un poquito de esto, es el tema de la dureza. Según qué abrasivo tiene una dureza u otra. Si estamos hablando de acero o carbono, la mayoría de acero tiene unos parámetros de dureza bastante similares. Pero cuando te encuentras estructuras de tubo, ya sea de tubo, de chapa, de láser, que han soldado pletinas, que estas han sido cortadas por oxicorte, todos estos cantos están templados. Debido al efecto de temperatura y enfriado, están templados. Si tú usas una granalla estándar, tú haces un SA2,5, porque tú lo dejas limpio, no hay calamina, no hay óxido, no hay contaminantes, pero no le das nada de rugosidad. Solo tiene la rugosidad propia del corte. Por ejemplo, nosotros la granalla que usamos es la más dura que fabrican, porque, como ya hablaremos el martes, nosotros hacemos proyección térmica de zinc y para realizar proyección térmica de zinc necesitas un SA3 y un mínimo de rugosidad para que tenga adherencia. Y en todos estos cantos, si no usamos esta granalla que es más dura, no da rugosidad. La granalla habitual, que es entre 40 y 50 HRC, no, cero. Es más blanda que este canto, por lo tanto, se chafa y el canto no lo pica. El canto se queda igual que estaba. Por lo tanto, tenemos que usar una granalla más dura, superior a 50 o 60 HRC, para que este canto, al impactar la granalla angular, entre y dé perfil de rugosidad, ¿vale? Por eso también las granallas deodoras automáticas, bueno, ya hablará Jesús, lo más habitual es granalla esférica. Aparte de, aunque sea la misma dureza, al ser granalla esférica, te ahorras un consumo impresionante de mantenimiento de todo lo que son las palas, las turbinas, las corazas, las toberas, las tolvas, ¿vale? Pero el granallado principal es eso, para limpiar la superficie. Sí, SA2,5, perfecto. Quitas calamina, óxido, impurezas, cualquier restos de pintura, también sirve para recapar piezas, naturalmente, ¿no? Pero tenemos que saber luego qué perfil, qué superficie necesitamos para recubrir con qué. Según qué pinturas necesitan o quieren muy poca rugosidad, porque tú tienes que dar muy pocas micras. Si tú tienes mucha rugosidad, luego la pintura, sí, te tapa, pero tienes crestas que no has cubierto bien la pintura y tienes puntos que va a haber una oxidación prematura, porque no tienen el micraje que toca. Por eso es importante saber qué rugosidad necesitamos. No por tener mucha más, trabajaremos mejor. Al revés, gastaremos mucha más pintura y tendremos sitios o zonas críticas que habrá crestas que la pintura se estira y deja con poco micraje. ¿Cómo controlas el perfil? Supongo, ¿no? El perfil y el RA, supongo. Son los dos parámetros que controlarás, ¿es correcto? Sí, hay dos maneras. Hay unos medidores tipo medidor de micras, que son unas agujas, y puntualmente te dicen la rugosidad en ese punto. ¿Vale? Te dicen la rugosidad en ese punto. Te dicen las micras que tienes de profundidad en ese punto. Pero solo en ese punto. No te dice la RA. Te dice la rugosidad puntual. Tú tienes un agujero así hecho por un abrasivo, tú metes la aguja y no sabes si está la aguja arriba, en el medio o abajo. Y hay unas variaciones de medición muy exageradas. El aparato que usamos nosotros es un aparato que mide un perfil de rugosidad. Y tiene una aguja y tú lo pones encima de la superficie y esta aguja hace una medición a lo largo de un segmento que tú calibras, si quieres 2 centímetros o 5, etcétera, etcétera, y él calcula mira la rugosidad lineal todo el rato en todo este segmento, ya calcula él internamente y te dice la RA, la RZ, la RQ,
ya puedes comparar un poquito la rugosidad, porque a mí me gusta más trabajar con RA que con RZ. Porque la RZ es lo que digo, son 5 rugosidades máximas sumadas y dividido por 5. Te hace esta media. Pero tú no sabes el resto de la superficie cómo está. En cambio, la RA te hace como una media aritmética, discrimina, entre comillas, la cresta más alta y el valle más fondo, por decirlo de alguna manera, y tú sabes que tienes un perfil regular y sabes qué rugosidad tienes. Lo mejor es combinar las dos, trabajar con RA y RZ. Sobre todo cuando hablamos de chorreados ligeros o rápidos como SA2. Porque hay muchos sitios que no hay impacto de abrasivo y ahí la rugosidad es 0. Si tú miras RZ, esos puntos no los cuenta, está contando solo picos y valles. Y tú necesitas trabajar un poco con todo y estudiar los dos números. Sí, otra pregunta. En tu caso, sin dudas, esto se hace, o sea, la preparación, la steel preparation, digamos, además de la superficie, redondear aristas y esto, que son todas zonas muy críticas para luego aplicar y proteger estas zonas. En la industria esto no se hace mucho, y menos aún en aluminio. En aluminio, por ejemplo, en las fachadas, yo creo que es por esto que en Francia es prácticamente obligatorio granallar, porque, por ejemplo, las chapas estiradas para las fachadas se corta y se estira, y luego allí son todas aristas que cortan además. Y esto, aparte del tema de seguridad de manejar estas piezas, hay allí un problema de cubrición. Eso, ya solo por cumplir la ISO 12944 en el aspecto de diseño de las estructuras y los elementos que tú tienes que proteger, ya tiene que venir hecho. Tanto esto como soldaduras continuas, como recovecos, como cartelas con agujero para desagüe, todo esto tiene que venir hecho ya del cliente, digamos. Nosotros damos luego la nota, cuidado que esto tienes que arreglarlo porque si no tendrás problemas, y cuidado que esto tendrás que arreglarlo porque si no aquí se te acumula agua y aquí esto luego está en inmersión continua. A la que llueve esto tarda una semana en secarse y es una semana en inmersión continua. Todo lo que son cantos ya tienen que venir pulidos, ¿vale? Porque los que tienen las herramientas para realizar esto son los propios soldadores. Todas las caldererías ya tienen que hacer este trabajo. Nosotros intentamos ayudar y colaborar, y si en algún caso puntual hay que hacer alguna faena de esta se hace, pero esto tiene que venir ya del cliente hecho, porque todos los cantos tienen que ser redondeados o achaflanados, todos los rincones, no puede haber soldaduras por puntos. Luego, si según qué pieza no se puede hacer soldadura continua por temas de deformaciones. Luego nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una masilla de poliuretano. Primero chorrear, luego imprimar, y antes de la última capa se le da una masilla de poliuretano que es elástica y pintable para evitar estas zonas donde puede llorar óxido, que entre condensación adentro y luego cuando condense y empieza a salir el agua de dentro, que no salga oxidada. Todo esto se tiene que rejuntar, pero digamos que todo esto está exento de garantía porque esto ya tendría que estar tapado por soldadura. Son aspectos de diseño que la norma los deja bastante claros. Sí, muy bien, interesante. Y otro tema es esto de la rugosidad. Entonces, la superficie tiene que... hay tablas que dicen, según el perfil de rugosidad, o según tipo de granalla que se utiliza, se aumenta de tanto. Yo tengo unas tablas de estas, luego la pondré en el grupo,
se aumenta de tanto la superficie. Esto porque el fenómeno de la adhesión es un fenómeno electrostático. La pintura adhiere, la fuerza principal es electrostática de adhesión, y entonces cuanta más superficie, cuanto más adhesión. Es el principio que utilizan los geckos para subir en las paredes, porque, digamos, hacen aprovechan de un efecto electrostático de adhesión de sus manitas, que van de forma tal que aumente muchísimo la superficie, las dos superficies a contacto, y esto permite la adhesión. Es por eso que el asunto del perfil de rugosidad es fundamental, y tiene que ser homogéneo justo para dar una adhesión homogénea. Entonces, exacto, correcto, exacto. ¿no? Es correcto, así es. Y aparte para eliminar impurezas y tener el acero pelado y limpio, es porque por cada centímetro cuadrado de superficie plana, una vez chorreado, según qué perfil de rugosidad, duplicas, triplicas o cuadruplicas la superficie real de contacto de la pintura. Y eso mirado luego a perpendicular, claro, la adherencia, si haces un ensayo de tracción con la probeta típica que se tiene que pegar encima del proceso, haces un ensayo de tracción, si tú comparas los megapascales de adherencia de un recubrimiento encima de una pieza sin chorrear, una pieza chorreada con un abrasivo pequeño o con poca presión que da poca rugosidad o esférico, etcétera, o una que está como el fabricante dice, pues puedes tener valores desde, por la parte mala, de 0 a 1 megapascales, a por la parte alta de 10 o 20 megapascales. Con la misma pintura, el mismo sistema de pintado, idéntico. Y te multiplica por 10 o por 20 la adherencia, tranquilamente. Sí, sí, muy interesante, Dani. Y eso ayuda a la protección anticorrosiva, claro. Claro, por Las supuesto. dilataciones y contracciones del acero en el exterior y todo esto, luego te ayuda a que al tener más adherencia, puedes dar más espesor de pintura. Si tú estás tranquilo que tienes adherencia garantizada, en vez de trabajar con espesores de 50 o 100 micras, puedes ir a espesores de 200, 300 micras de sistema, porque estás tranquilo que la resistencia mecánica del sistema de pintura es buena y no va a saltar. Sí, muy bien, muy interesante. He visto cada vez más que se utilizan también sistemas mecánicos para, no sé cómo decir, eliminar la contaminación de aluminios, aleaciones de aluminios no muy puras, y entonces durante la fase de extrusión se quedan en la superficie, y cada vez más he visto utilizar sistemas mecánicos para tratar la superficie, pero supongo que allí se utilizan sistemas mucho más, ¿cómo puedo decir?, delicados, ¿no?, para ello. Bueno, ¿Vosotros hacéis? Cuando realizas preparación superficial, que no es por chorro abrasivo, que es por medios mecánicos, ya sea por martillo de agujas, cepillos o unos discos que hacen también, como es un disco que tiene centenares de muelles o agujitas puestas en perpendicular, que cuando tú lo aplicas va pegando a la superficie, va impactando puntito a puntito. Esto es una preparación superficial, pero en vez de SA se denomina ST. La misma norma ya está incluida en la misma norma. Pero esto lo más habitual es o en trabajos de campo que no puedes ir con grande maquinaria para chorrear, o zonas de repaso o de reparación. Incluso tú puedes en taller granallar con abrasivo, imprimar, pintar, para que nos entendamos fácil, tuberías, del diámetro que sea, de la longitud que sea, tú puedes hacer tuberías y luego en obra estas tuberías tienen que soldar. Pues tú vas a obra y en vez de, para chorrear 1 centímetro de ancho de un tubito así,
y tener que ir desplazando toda la maquinaria cada 6 metros, ir desplazando, tú vas con unas herramientas manuales, pero eso es una preparación manual, ya no es para abrasivo, ya se dice más manual, y tú das rugosidad, porque también da rugosidad en esta superficie mediante herramientas, mediante maquinaria, ya sea un martillo de agujas o discos o este cepillo. ¿Vale? Pero esto es más por reparaciones o zonas puntuales. Para grandes superficies no, porque es lo que decimos, todo lo que sea tan manual es como desengrasar. No es lo mismo desengrasar en un baño que desengrasar con una Karcher que desengrasar con un trapo. Y que siempre dejaremos el trapo como última opción, pues el ST, preparación superficial manual, también cuanto menos mejor, por temas de calidad. Sí, vale, perfecto. Sí, me parece bien. Yo he visto allí en Cordobés granallar también con vidrio, Sí. con abrasivos de vidrio. Hacemos microesferas de vidrio, que es sobre todo es para inoxidable y aluminio, pero ya para dejarlo acabado, ya de terminación, con mucho luego un barniz satinado antihuellas, pero ya es el 99% de los trabajos que realizamos es para ya dejarlo terminado. Aspecto estético, todo uniforme, matizado, con poca rugosidad, un RA de 1, 2, 3 micras, estamos hablando de que superficialmente lo tocas y notas que está chorreado, pero no rasca y no es agresivo, ¿no? Y también se puede pintar, también sirve para pintar. También sirve para matizar el galvanizado en caliente, para hacerle un chorreado de barrido, que se llama, para matizar la superficie sin eliminar el galvanizado, naturalmente, solo para picarlo y conferir rugosidad al galvanizado, para posteriormente imprimarlo y pintarlo, tanto en líquido como en polvo, para asegurar la adherencia, porque el galvanizado en caliente sabemos que es un problema. El aluminio también es un problema por temas de adherencia. También yo todo lo que puedo chorrear o microgranallar antes de pintar, siempre lo hago. Me quedo más tranquilo que desengrasando. Tenemos otra cabina que hacemos con corindón, que es lo mismo que la microesfera de vidrio, pero en vez de hacer esferas, es angular. ¿Qué conseguimos? Más rugosidad. También trabajamos con partícula pequeña y lo usamos sobre todo para piezas de acero que con la granalla habitual se podrían deformar, porque la granalla habitual estamos hablando de partículas de 0,4 milímetros, y esto con 8 kilos de presión, con la cantidad de abrasivo que hay, te puede deformar las superficies, las chapas. Y entonces lo hacemos con el corindón, que es partícula más pequeña, y luego no tienes tanto riesgo, porque no hay tanta inercia de deformar la superficie. También sirve para galvanizados, para aluminios, porque hay corindón marrón, hay corindón blanco, para conferir mayor rugosidad superficial. Además, es angular, por lo tanto, el aumento que comentábamos antes de superficie por cada centímetro cuadrado es mayor. Con abrasivo angular, el aumento de superficie es mayor que con granalla esférica, ¿de acuerdo? Porque penetra más y hace más montaña-valle. En cambio, la esférica, aunque penetre, pero el perfil rugoso que hace es más como un mar. Tú puedes tener un mar muy cabreado, pero siempre es sinuoso, siempre es con formas curvas. En cambio, con angular siempre ganas un pelín más de superficie. Y la diferenciación entre abrasivos, qué utilizar y cuándo, viene en función de tú qué material tienes que trabajar, si es acero, o es inoxidable, o es aluminio, o es galvanizado, y qué rugosidad necesitas. En función de esto, hay que determinar si con granalla angular, granalla esférica, corindón, una microesfera de vidrio, o buscar otro tipo de, porque hay silicatos de aluminio, hay infinidad de abrasivos. Cáscaras de nuez, también se chorea con cáscaras de nuez. Lo único que en taller no se usa es la arena. La arena es solo para trabajos en exterior. Ya, con arena que tiene que no ser silícea para asuntos, ¿no? Que allí hay un problema de salud más que nada. Sí. Muy bien.
Vale, perfecto. Yo diría que desde el punto de vista del aplicador ha sido, yo creo, muy completo lo que nos has explicado. Última pregunta y luego le preguntamos algo al fabricante de cámaras de chorreado, a Jesús. La última es esta. Bueno, supongo que en el trabajo específico de Cordobés, en la misma Cordobés no tendráis este tipo de problema, pero a donde trabajáis junto con pintores a terceros, yo creo que pasará más. O sea, encontrar piezas muy sucias con aceites de mecanizado. En este caso, ¿hacéis un lavado previo o cómo hay que hacer? Vamos. Es aconsejable entrar la pieza limpia, tanto si es en máquina como en automático, entrarla limpia. Hay que desengrasar. Todo lo que veas antes hay que desengrasarlo. Porque toda esta grasa sí que después hay el separador, etcétera, 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 que ayuda a eliminarla, pero te evitas problemas. Nosotros añadimos un producto, tanto en máquina como en cabina, añadimos un producto absorbente de forma continuada, por decirlo de alguna manera, para que la poca grasa que se nos puede escapar o que no se puede quitar o que está en un rincón o o incluso no se ve, porque a veces la mayoría de soldadores caldereros usan un spray para que las proyecciones de soldadura no se queden adheridas a las paredes, etcétera. Esto no es invisible al ojo normalmente, ¿no? Y el absorbente mezclado con el abrasivo, lo que hace es chupar como una esponja toda esta humedad y esta grasa que pueda ir a parar a la mezcla, y como el absorbente es muy ligero, cuando la fosa de aspiración absorbe toda la mezcla que hay, se va al filtro, al separador, y ya es para tirar. Y la partícula limpia, como pesa, vuelve a caer a la tolva o a la zona al recipiente de trabajo. Incluso las partículas, aunque estén limpias, pero que ya están muy desgastadas, porque hay abrasivos como la granalla de acero o la de inoxidable, que no se rompen, se van desgastando, tienen muchos ciclos de vida útil. Una partícula que se puede reutilizar 20, 30, 40 veces, depende del tipo de abrasivo. En cambio, las partículas más tipo corindón, microsfera de vidrio, etcétera, son partículas muy, muy, muy duras y en cada impacto se van partiendo. Pues tanto en un sistema como en el otro, el aspirador, las partículas que ya son muy pequeñas, ya se las lleva. Y así la mezcla óptima de trabajo se va manteniendo. Luego hay que calcular cada cuánto hay que ir añadiendo abrasivo y tener una mezcla operativa siempre continua, porque no es lo mismo trabajar con un saco nuevo o en montar una cabina nueva y poner todo el abrasivo nuevo, que al cabo de una semana o 15 días ya vas añadiendo poco a poco y sacos nuevos para tener una mezcla operativa. Hay que calcular también cada cuánto hay que echar y qué cantidad de abrasivo nuevo para que la mezcla sea siempre igual, porque lo que haga yo el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el viernes, quede siempre con la misma rugosidad. Porque si no, nos podemos encontrar que el lunes queda mucha rugosidad y el viernes, como no hemos echado nada en toda la semana, va perdiendo rugosidad porque las partículas se van desgastando. Y eso hay que irlo controlando también. Muy bien. Verdaderamente última pregunta es: ¿cuánto tiempo después de granallar pasa tiene que pasar antes digamos, cuál es el límite para luego pintar? En límite legal no hay ninguno. A partir de aquí, cada uno entra dentro de su saber y hacer cuando cree que es recomendable un límite máximo, ¿no? Nosotros, hablando en taller, que tenemos un taller calefactado durante invierno con secadores de aire, deshumidificadores, la temperatura que tenemos siempre constante, controlada, aparte del verano que sube un poquito más, pero al tener los deshumidificadores
ya lo tenemos controlado, el tema de condensaciones, no tenemos nunca ningún problema. Yo siempre digo que 24 horas no hay problema. E incluso he chorreado piezas. El problema depende del acero también. Hay diferentes aceros. Una cosa son las vigas que compras de acero laminado, la otra cosa es acero estructural, de tubos, y la otra cosa es chapa de corte. Depende de qué acero, al cabo de 48 horas ya ves que empieza a estar un poco rojito, ¿no? Que tiene un flash rust un poco exagerado ya, ¿no? En 48 horas. Luego todo va en función también de esto. Pero en taller, esto de máximo 4 horas o máximo 6 horas, depende de qué se puede aplicar y depende de qué no se puede aplicar. Porque nosotros hemos hecho estructuras de 20 metros en taller, de 20 metros por 4 de ancho, por 5 de alto, que estás horas reales de chorreo, estás 15, 16 horas chorreando. Claro. Empiezas por una punta y terminas por la otra. Si ves que se te puede alargar muchos días, naturalmente, lo que hay que hacer es chorrear un buen tramo y por la tarde o al día siguiente, a primera hora, ese tramo darle una capa de imprimación de protección. Y luego seguir chorreando otro trozo. Y cuando es terminado, darle protección. Y luego otro trozo. Pero en trabajos de 10 horas de chorreo no puedes ir parando y arrancando, parando y arrancando. Luego, ¿qué hacemos? Un día chorreamos y para ir bien al otro día ya se pinta. Estamos diciendo que terminas de chorrear un día por la tarde, el día siguiente por la mañana ya imprimas, ¿no? En taller, pues yo digo 24 horas en taller no es problema, sea cual sea el acero normalmente. Si el problema es cuando estás en obra, in situ, sí que es mejor. Por la mañana no va bien pintar tampoco, ni en verano ni en invierno. Mejor chorrear por la mañana y luego por la tarde se da la protección, que si por la noche hay un poco de niebla o calea un poquito el agua, ya queda protegido. Pero normalmente los fabricantes no son muy exigentes con esto, ¿vale? Son más los clientes que tienen prescripciones suyas. Y todos siempre hablan de 4, 6 u 8 horas después de chorrear. Entre 4 y 8 horas es lo más habitual que hablen. Muy bien, gracias, Dani. Hola, Máximo. Buenas tardes. Discúlpame, me gustaría hacer una pregunta, si es posible, Dani. Soy Víctor Manuel de Adapta. Hola, Dani. Por supuesto. Hola, muy buenas. Mira, aprovechando y abusando de tu confianza y tu experiencia, por supuesto, me gustaría conocer un poco cuáles las recomendaciones que utilizáis en Cordobés a la hora de trabajar diferentes sustratos. Hemos escuchado comentar que, evidentemente, como tú bien has dicho, no es lo mismo preparar superficialmente una pieza mediante proyección mecánica que, por ejemplo, limpiarla. En este caso, limpiarla me refiero a eliminar restos de óxido. Entiendo que tenemos que utilizar materiales diferentes, pero desde tu punto de vista y tu recomendación, partiendo de acero convencional, galvanizado y aluminio, tanto oxidados como no oxidados, ¿qué tipos de granallas, qué tipos de elementos son los más recomendables para cada soporte y por qué? Para acero, el más recomendable es granalla de acero. Y es lo más habitual porque tiene muchos ciclos de vida y es lo que es más sostenible, por decirlo de alguna manera. Tanto si es angular como es esférico. Según que lo mejor siempre será trabajar con abrasivos angulares, lo que digo. Tendrás más rugosidad, tendrás más, según como tienes, más velocidad de limpieza también, porque limpia mejor un abrasivo angular que un abrasivo esférico, va un poquito más rápido, ¿no? Y luego a partir de aquí hay que buscar, en función de cómo esté o qué necesites, el tamaño de la partícula que quieres usar. No por trabajar con una partícula más grande irás mejor. Normalmente con partículas más pequeñas trabajas más rápido. ¿Por qué? Porque por la boquilla salen más partículas. Cuanto más pequeño sea, más partículas salen por boquilla. Por lo tanto, irás un poquito más rápido en limpiar la superficie. Pero tendrás menos rugosidad. Tienes que jugar a ver con qué encuentras. Para temas de aluminio, si es para hacer un recubrimiento posterior, anticorrosivo y de alta durabilidad, tiene que ser un corindón blanco. Entre comillas, es de los más eficientes, es de los más
recomendables para aluminio y para encima de galvanización caliente igual. ¿Por qué digo eso? Porque es angular. Puedes hacer lo mismo con microsfera de vidrio. Que incluso a lo mejor te dura un poquito más que el corindón, porque tiene algún ciclo de vida más incluso. Pero la rugosidad superficial que te da es sinusoidal. Y si es para pintar, yo siempre recomiendo angular. Siempre. Uno que se usa, entre comillas, poquito, pero en instalaciones que hay mucho trabajo, en vez del corindón puedes usar granalla inoxidable. Porque pasa lo mismo que con la granalla de acero, que tiene muchos ciclos de vida, mucha reutilización, incluso más que la de acero, porque el inoxidable es un poco más duro y tiene más durabilidad, pero necesitas trabajo para sacarle rendimiento porque es muy, muy, muy cara. Necesitas muy cara. Bueno, luego se lo y preguntamos termino. Perdona, sí, Max. No, está diciendo que luego... Voy a terminar haciendo la rugosidad, tanto en RZ como en RA, que se recomienda cuando debemos eliminar el óxido de una pieza granallada. Una pieza que está oxidada, ¿Sí? Hay que eliminar ese óxido para pintar posteriormente. ¿Qué receta, qué RA recomendamos? No, es lo que yo digo. Una cosa es limpieza superficial, la otra cosa es rugosidad. Tú puedes limpiar una superficie y dejarla con la misma rugosidad que tiene. Incluso hay chorreados con hielo. ¿Qué hacen? Te decapan la superficie, pero no tocan la rugosidad. Y tú limpias la superficie. Hay chorreados por láser. Eso es muy pequeñito y es muy lento. ¿Qué hacen? Te queman la superficie y te la limpian, pero no dan rugosidad porque no hay impactos. ¿Vale? ¿Qué rugosidad recomiendo yo? Depende de la pintura, el sistema de pintura que hay que darle encima. Lo más habitual es trabajar con una RA de entre 7, 8, 9, 10, 12 micras. Tanto depende de si estás trabajando con abrasivos más pequeñitos como el corindón o abrasivos más grandes como la granada angular. Lo que te consigue luego es una RZ de 40, 50, 60, 90 micras de receta. Hablando así, cuando dices RZ 100 micras, dices, claro, quiere decir que tengo un agujero de 100 micras. Para recubrir esto con pintura, tengo que dar estas 100 micras y luego encima tengo que dar las 200 más que faltan para tener un sistema de 200. Por lo tanto, según qué rugosidad tengas, estás duplicando el consumo de pintura. Por lo tanto, hay que saber en dónde tenemos que movernos para poder reducir estos costes también. Muy bien. Entonces, a ver qué nos dice Jesús, desde el punto de vista de las instalaciones, a dónde se puede hacer este tipo en taller, por supuesto, el proceso de granallado. Entonces, Jesús habla no de las automáticas a turbina, tienen también automáticas, pero no turbina, estas neumáticas. Y Jesús, dinos algo, ¿cuáles son las características principales de una cabina de chorreado, de granallado? Bueno, principalmente vamos a ver en las instalaciones que venimos haciendo nosotros, pues hay diversas tipologías de instalación, bien sea con recuperaciones parciales o totales. Y luego dentro del sistema de esa cámara estanca con recuperación total, bien las puedes tener con obra civil o sin obra civil. Últimamente nosotros, como Vespa, venimos haciendo instalaciones para poder chorrear con tanto abrasivo férrico como no férrico en la misma cabina, que es una de las novedades que hace ahora mismo actualmente Vespa, de tal manera que tú puedas tratar tanto una pieza de acero al carbono como una pieza de acero inoxidable. Básicamente las instalaciones dentro de su estanqueidad para poder recuperar ese abrasivo, que es lógicamente la inversión, amortizar con el tiempo, pues están basadas en una serie de transportadores o recuperación que consisten en desplazar ese abrasivo hasta un punto determinado donde existe la clasificación de limpieza
del abrasivo para caer posteriormente en circuito cerrado al equipo de chorreado en presión. Luego esas cámaras pues están dotadas de un sistema de filtración-aspiración para captar el polvo que se genera en el proceso de chorreado y luego ya posteriormente pues saca al medio ambiente la emisión prácticamente casi cero, digamos. Luego dentro de los abrasivos, como decía Dani, pues bueno, pues hay la utilización de microesferas para aceros inoxidables, colindones, incluso abrasivos cerámicos. Si tú quieres hacer una presentación más brillante de la pieza, o bien dones que son, digamos, utilizables tanto en acero a carbono como en acero inoxidable por la parte, digamos, principal del cliente no quisiera utilizar dos abrasivos, bien sea férrico o bien sea mineral. El que estaba diciendo Dani, actualmente, pues en la problemática de la arena, pues se viene sustituyendo ya por silicatos de aluminio en esos procesos de chorreado a la intemperie para la reforma de fachadas y demás, pues ahora actualmente ya se viene utilizando compositor de aluminio y así te quita de en medio la problemática de salida de la arena. Eso es básicamente lo que es la cabina o lo que es la instalación. Y luego, pues, bueno, dentro de lo que él decía de los equipos a presión para trabajar a diversas tipologías de expresor de chapa, pues ahora se vienen haciendo ya también otros sistemas de equipos de presión que te permite chorrear pues hasta chapa de 1,5, 2 milímetros en función del abrasivo y la rugosidad que vayas a utilizar. Básicamente ese es el concepto de una instalación, vamos. Luego ya pues lo de siempre, el operario va con su escafandra, con todos sus equipamientos para lo que es el proceso, ¿no? La dotación en lo que es el chorreado. Claro. Digamos, las dimensiones dependen del trabajo que cada uno tiene, ¿verdad? Bueno, incidiendo en ese tema, pues nosotros prácticamente hacemos toda clase de dimensiones, porque depende un poco de la pieza que tú vayas a chorrear. E incluso pues la forma de movimentar la pieza en cabina también incide de diversas formas, bien mediante transportador terrestre o bien también actualmente se viene haciendo por depósito mediante el puente grúa, se abre el techo de la cabina y tú pasas mediante puente grúa a depositar la pieza en lo que es la cabina. Dimensiones de cabina pues se han hecho infinidades, desde la más pequeña, que es hacer un 3x3, hasta las últimas que hemos hecho nosotros para lo que es generadores eólicos de offshore que van en el mar, y se han hecho de 60 metros por 12 por 12. O sea que las instalaciones actualmente se están haciendo de una diversidad enorme. Y el proceso de chorreado ahora mismo en España pues ya ha cambiado bastante. Antes se hacían muy poquitas instalaciones y ahora pues se viene haciendo bastante, ¿no? A pesar de la crisis, pues bueno, siempre se hacen anualmente varias. Sí, digamos, los sectores, bueno, aparte de los sectores típicos. Sí, sectores, efectivamente, pues hay diversidad de sectores dentro de lo que es el campo de que sea todo realizado mediante acero carbono, como maquinaria en acero inoxidable. Nosotros hemos hecho bastante también instalaciones para el tratamiento del acero inoxidable, en lo que es lo que decía Dani, lo que es la presentación, digamos, de esta pieza, principalmente para quitado de la soldadura, el quemado de la soldadura, lo que es presentación pura y dura, digamos, de la pieza, pues se hace normalmente con microesfera de vidrio o bien cerámica. Principalmente cerámica lo vienen haciendo lo que es circulating de presentación de tubería en acero inoxidable, por el aspecto, digamos, de brillo. Entonces, en función de lo que utilices y la cronometría, puedes obtener un brillo u otro. Y luego, pues, aunque realmente tú quieras chorrear una chapa de acero inoxidable de 1 o 2 milímetros, también lo puedes realizar. Y luego en el acero de carbono, lo que ya bien ha dicho él, o sea, todo lo que es el tratamiento, el grado de acabado, lo que es cresta y valle en la superficie de lo que es el chorreado, pues es lo que ya él prácticamente ha explicado. Muy bien, ejemplos de automatizar
la fase de se chorreado puede hay, ¿no? automatizar. Nosotros hemos hecho automatización principalmente lo que es en tubería, bien sea exterior o interiormente, y también se han hecho sobre piezas, pero principalmente cuando sea una pieza con una configuración muy definida y un proceso muy definido. En esa, digamos, en esa tipología de chorreado en automático, que bien también se ha hecho, por ejemplo, para vagones ferroviarios mediante robots aéreos, pues se requiere ya de equipos de presión de doble cámara para poder facilitar y tener un ciclo continuo de chorreado, puesto que en ese proceso lo que es la automatización necesita una alimentación continua. No puedes estar con intervalos de carga y descarga en el propio depósito a presión. Ya. Vale, sí, en la última, no me acuerdo si en la última o cuando ha sido charla, ha surgido el problema de cómo limpiar, ¿no? la granalla. Es un sistema es un sistema que funciona por caída, ¿verdad? Sí, bueno, eso Y aspiración. sí. Se me ha olvidado, digamos, comentaros un poquito sobre el proceso. Digamos que cuando ya todo el proceso de transportadores recircula ese abrasivo hacia ese punto que tú estás comentando, se trata de una especie de clasificación dinámica en la cual el abrasivo entra a una especie de tambor circular con un tamizado proporcional en función del abrasivo y la tipología de la pieza que tú vayas a chorrear. A partir de esa rotación dinámica, digamos que ahí se va seleccionando el abrasivo en diferentes etapas. Una es que si, por ejemplo, dentro de esa instalación te cae una partícula de granulometría considerable, va apartada hacia un punto, y luego lo que es la tipología un poquito más grande va apartada a otro punto, y en última o tercera etapa, digamos que por sistema de depresión, en la cascada final también se le va quitando el polvo a la granalla, lógicamente, porque cuando tú estás chorreando una pieza, si es ya con cierta calamina, que no es acabado inicial o es una recuperación de chapa, pues necesitar de limpiar ese abrasivo, puesto que si no vas en recirculación volviendo a meter esa granalla contaminada y generando todavía más polvo, o sea, más elementos de polvo en la caída. Muy bien, muchas gracias. Si hay perdón. Sí. Eso. Si hay preguntas, por favor, a Jesús y a Dan. Soy Dani. Jesús. Sí, Dani. Hola. Una pregunta rápida. Sí. En cabina manual para granallado de acero, con granalla de acero angular, lo que es la recuperación, ¿vosotros qué recomendáis por el sistema de recuperación de granalla? ¿Aspirador con separador de polvo o cangilones? Yo normalmente, vamos a ver, en eso que tú acabas de decidir hay sistemas tanto neumáticos de aspiración del abrasivo como mecánico por gravedad, como estabas diciendo tú, por elevador de cangilones. Yo soy convencido totalmente de los medios mecánicos, porque cuando tú estás sometiendo un abrasivo a un transporte neumático, estás prácticamente siempre con un proceso de desgaste en toda esa tubería de comunicación, bien vía ciclón, vía la bomba de aspiración. Por lo tanto, yo siempre aconsejo en todas las instalaciones el mecánico. Hay gente que la táctica actual es, por la situación económica, intentar ofrecer a los clientes los sistemas de aspiración neumática, pero si es un cliente que desconoce toda esta actividad, al final cae en una problemática de mantenimiento sucesiva históricamente. Entonces, donde esté un sistema mecánico de transporte al abrasivo, que ese abrasivo ya ha perdido su actividad por impacto de la proyección, es el mejor medio, porque lo tienes prácticamente muerto sobre el elemento donde se transporta. Y menos ruido. Y menos ruido, exacto, porque luego efectivamente lo que tú acabas de decir, nosotros hemos sustituido muchos sistemas antiguos de competencia en la cual
lógicamente, al utilizar una bomba de alta presión para poder aspirar ese abrasivo, pues generar un ruido enorme. Y la táctica, que no me parece muy, digamos, muy comercial y técnica para el cliente, es el consumo energético que generan, digamos, esas bombas de alta presión. Tienes dos prácticas, tanto el consumo como el ruido que tú comentabas. Y el desgaste, claro, de materiales. Gracias. A ti, Dan. Manuel está en línea. Manuel Lorente. Él es un especialista de abrasivos y de limpieza del abrasivo en el sentido de quitarle, como nos explicó Dani. Si está, me gustaría saber su... Parece que no está, ¿eh? No está. Vale, nada, porque había entrado y ha salido. Vale, entonces, otros tipos de... otras preguntas para profundizar. ¿Quién quiere? Yo tendría una pregunta para Dani y para Víctor Manuel. Dando por hecho, y de hecho lo es, que el proceso de preparación de superficie con granallado es súper eficiente. En cuanto a la pieza, la granalla en su totalidad. Hay muchas veces, y esto sobre todo Víctor Manuel, que nos dice que en el mercado francés se utiliza muchísimo en la industria, hay muchas veces que parte de la pieza la tiene que enmascarar. Yo como Euromask también veo este aspecto. Pero claro, es bastante difícil porque el proceso de granallado es muy agresivo. Entonces, ¿cómo se soluciona? No sé si Dani tiene este tipo de problema o de tarea en su trabajo diario, o si Víctor Manuel no puede decir cómo ha visto que se soluciona en Francia, porque sí, es cierto que tenemos cintas de fibra de vidrio que protegen parte de las superficies, o podemos desarrollar sistema adhesivo de por ejemplo, EPDM reutilizable para proteger sobre todo la parte plana de las piezas. Pero es un problema que, por ejemplo, el pretratamiento químico no da. Entonces me gustaría saber cómo soluciona Dario, cómo ha visto que se soluciona Víctor Manuel. Gracias. Bueno, yo por mi parte, como nosotros somos una empresa pequeña y todo lo que hacemos es artesano, por decirlo de alguna manera, no hacemos grandes producciones ni grandes series continuas, ¿no? Que en su parte es un factor que va peor para este tema también, porque luego estás haciendo una producción exclusiva para una pieza, pero lo fácil son los agujeros, típico tapón de silicona EPDM cónico, las roscas también, los pernos con los capuchones típicos, también que sirven para pintura en polvo, todo igual. Sí, perdona Dani, yo me refería a la superficie plana. Evidentemente los capuchones y tal, esto funcionan. Sí, superficies planas, engranallado manual, bueno, engranallado automático también, pero engranallado manual, como el operario controla muy bien el chorro, por donde lo hace pasar, nosotros, aparte de desengrasar muy bien el mecanizado, como hacemos piezas únicas, por decirlo de alguna manera, no hacemos remesas, esa zona lo que hacemos es ponemos varias capas de cinta. Tienes la opción del EPDM adhesivo, ¿de acuerdo? Pero lo más habitual son mecanizados pequeños, entre comillas, y es muy fácil poner la misma cinta verde típica de poliéster para las piezas en polvo, esta cinta que aguanta la temperatura, ponerle 3 capas de esta cinta y hay bastante. Hablando de granallado angular manual con granalla de acero. Si hablamos de corindón y microsfera de vidrio, no es tan complicado. No es tan complicado. En otras cosas que hay un poquito más de serie, hacemos chapa a medida. Una chapa a medida, collada. Si no se puede collar con agujeros roscados, pues se hace un agujero pasante. Y si hay agujeros pasantes, se pone un espárrago o un tornillo soldado a la platina y por detrás una tuerca. O si es un agujero que lo que hay que hacer es evitar que entre granalla adentro, una chapa que por debajo tenga un poco de espuma y con una paloma, con un muelle, que entre al agujero y haga presión y queda allí aguantada la chapa. Para mí, en temas de remesas, si yo me dedicara a eso, me imagino que lo mejor
y lo más cómodo y lo más seguro sería poner una chapa a medida. Una chapa de 4 o 5 milímetros o 3 milímetros, lo que toque, a medida y collada. Eso creo que es lo más económico porque esa chapa se reutiliza muchas veces. No diré que 100, pero 10 o 20 veces, según el espesor de chapa, la puedes reutilizar. Ya digo, yo así en cadenas de pintura en polvo como Víctor no he visto, y no sé, Víctor, qué nos puede contar de los franceses. Bueno, perdón, Dani, esto te obliga a hacer dos operaciones, ¿no? O sea, una poner la chapa y si después tienen que pintar, quitar la chapa y enmascarar, sea como sea para pintar. Es una doble operación. Depende de cómo puedes pintar con la misma chapa puesta. Y esta chapa luego la quitas y la reutilizas para volver a tapar. Depende de lo que estés tapando. Nosotros, cuando hacemos con la máquina automática, hay piezas que tenemos que tapar agujeros para que no entre granalla, porque son depósitos, y luego no, o es muy complicado sacarla, o pierdes mucho tiempo para sacar la granalla. Y sí que es cierto que hay algunos agujeros que tapamos un poquito más para que la chapa se tiene que aguantar en algún sitio, no puedes poner la chapa por dentro, ¿no? Y luego sí, esa chapa nosotros la sacamos, ¿no? Y luego el pintor, o una de dos, o no hay problema porque entre pintura, porque si entra pintura en este caso no es problema, pero si tampoco puede entrar pintura es cuando tiene que poner un tapón cónico para tapar el agujero, ¿vale? Pero estamos hablando de 2 tornillos. Digo, hay más sistemas más rápidos como este de muelle, de palometa con muelle que entra por dentro y se queda estampido, y eso es 2 segundos. Poner o sacar una chapa. Estamos hablando de chapas de 10-20 centímetros, no estamos hablando de chapones de medio metro, ¿no? Pero yo lo que he visto o lo que yo hago es esto. Gracias. Sí, bueno, respecto a mi experiencia, como comentabas, Pablo, va en la misma línea que ha comentado Dani. Hoy por hoy la utilización de elementos de protección para la pintura, que son los que vienen a encontrarse disponibles en casa de los clientes, como pueden ser cintas, capuchones, tapones, diferentes geometrías y demás, la mayoría de ellos no son compatibles con los procesos de granalla. Hoy tenemos suerte de que estamos hablando con una empresa especializada en el mundo del granallado, como puede ser Cordobés, donde hace granallados técnicos. Pero el pintor o la empresa que se dedica al granallado como previo paso a la pintura, generalmente va a granallas de acero, angulares generalmente, para generar una abrasión rápida, para limpiar rápidamente, para eliminar impurezas lo más fácil posible. Y hoy por hoy los sistemas habituales, las cintas que están disponibles y los capuchones de silicona y demás, la mayoría de ellos se destrozan con este tipo de granallas. O sea, y lo peor además de todo esto es que restos de esos elementos luego puedan mezclarse con la granalla en el sistema y puedan generar posteriores problemas. Habitualmente las mecanizaciones que requieren una protección especial llevan plantillas metálicas hechas. Estas plantillas van atornilladas en los orificios correspondientes. La protección de los orificios roscados van con tornillos metálicos puestos para evitar que penetre la granalla, y el metal con metal se defiende, ¿no? Es un poco la dinámica general. ¿Por qué? Pues porque evidentemente volvemos a lo que siempre acabamos, y es que en los procesos donde un pintor industrial, donde una empresa de acabado de superficies recibe 1000 tipos de productos con 1000 tipos de acabados, pues tener soluciones determinadas generalmente para lo único que sirve es para que tengas la solución para lo que no necesitas, y lo que necesitas no tengas la solución. Entonces al final muchas veces tiene mucho que ver con la habilidad, con la picaresca de cada uno, con la forma, con la capacidad para desarrollar procesos, y que esto de alguna forma permita encontrar alternativas. Yo creo que la improvisación en este caso siempre va por delante de la propia tecnificación. Por ejemplo, en sistemas como Mike, empresas mucho más potentes donde ya trabajan sobre sistemas muy definidos, o como lo hacía anteriormente en la antigua Suzuki en Asturias, donde granallaban con un sistema automático circular, pues ahí utilizaban unos sistemas de protección de silicona,
que iban recambiando habitualmente. ¿Por qué? Porque habían determinado que el tipo de granalla y la velocidad de proyección y el proceso que ellos conllevaban no descomponía, no degradaba eso, el tapón, ¿no? Pero la cinta, por ejemplo, se la comía. Entonces, bueno, cada cliente ha encontrado evoluciones, pero vamos, lo normal en procesos manuales de pintores industriales donde vamos a chorreados por limpieza como paso previo a la pintura, generalmente lo fácil es recurrir a plantillas metálicas para proteger las zonas de mecanización, o sea, es decir, esas zonas que no pueden estar en contacto con la granalla porque tienen una tolerancia, una mecanización particular. La que no es así, se granalla todo. Se granalla todo y posteriormente en pintura se enmascara lo que no se debe pintar. Pero en este caso lo normal es ir a protecciones metálicas. Yo tengo una pregunta a los dos, a Víctor y a Dani. Es esto. Entonces, entiendo que, bueno, aparte de tener el taller acondicionado, porque eres una empresa especializada en esto, Dani, entonces se puede esperar más tiempo después de granallar, y incluso porque las pinturas líquidas, digamos, las pinturas líquidas de anticorrosión, hay tipos que son tolerantes según la condición de la superficie. Pero, por ejemplo, he visto en el Quali-Steel Coat o en el Qualimarine, vamos, a donde se habla de piezas industriales, allí los tiempos son muy cortos que dan las normas. Creo que se hable de minutos, media hora o 20 minutos, algo así me parece. Víctor, es porque luego con la pintura no hay una imprimación tolerante de una superficie no bien sin corrosión creciente. Bueno, en el caso yo haría dos distinciones. Inicialmente entiendo que en el aluminio el proceso de granallado no es necesario, no está recogido la norma y por tanto no se aplica. Y digo en el caso del aluminio hablando siempre desde el punto de vista del aluminio extrusionado, de lo que conocemos como perfilería, donde tiene eficiencia el sello Qualimarine, por ejemplo, que tú nombrabas. Este tipo de procesos donde ya están bien definidos los procesos, tanto previamente en la propia aleación del aluminio, tanto en el proceso de extrusión como en el proceso de ataque superficial para la preparación de la pieza, tanto para procesos anódicos como procesos de pintura. En este caso el granallado no se utiliza más que en aquellos sistemas que se busquen acabados estéticos. Hubo tiempo atrás empresas que se especializaron en la comercialización de lo que ellos llamaban aluminios cepillados, aluminios gratados, que lo que hacían era, bueno, pues generar una especie de sistema de deformación superficial, bien mediante una microgranalla o bien mediante un sistema de cepillado, para aplicar posteriormente bien acabados anódicos o bien acabados de barnices transparentes, para mantener ese aspecto de la materia. Pero siempre entiendo que era desde un punto de vista estético. A nivel técnico, el granallado solamente se impone sobre superficies férricas, y esto se limita a la 12944, y más concretamente al sello Quali-Steel Coat, que es el que regula la utilización del acero para arquitectura. Tenemos que ser conscientes que en el mundo de la industria las especificaciones técnicas de cada cliente van a cambiar, porque el sector ferroviario tiene el suyo, el aeronáutico tiene el suyo, el eólico tiene el suyo, cada uno trabaja de diferentes formas. Sí que es verdad que la aparición de esta norma, que todo el mundo conoce y de que todo el mundo tiene en boca, ha tendido a unificar muchísimo estos procesos. En el caso de Quali-Steel Coat para construcción, la norma habla de recomendaciones. Y habla de recomendaciones porque cada sustrato, cada pieza, cada entorno, cada aplicador es completamente diferente. Como bien decía antes Dani, y en esto tiene razón, las empresas que técnicamente se dedican al proceso de granallado técnico poseen procesos alternativos, poseen sistemas de control, sistemas de protección, pero aquellas empresas que utilizan el sistema de granallado como paso de tratamiento a un acabado de pintura generalmente tienen uno o dos procesos. Entonces, esto lo que conlleva es a recomendaciones de 24 horas, que es lo que recoge en este caso los clientes en Francia
ya que en muchos casos ten en cuenta que el propio aplicador no tiene integrado la granalla. Es decir, el proceso granallado lo tiene que subcontratar, por lo cual es absolutamente complicado poder hacer procesos en plazos inferiores para poder garantizar ese servicio. Las empresas que tienen todo integrado, por ejemplo, una de las principales empresas francesas y líder en el mundo del tratamiento de superficies industrial y que trabaja para arquitectura, este hombre tiene una norma interna suya en la cual lacan antes de 6 horas. Pero es un proceso suyo, interno suyo, que lo que permite es dar mayor consistencia, mayor fiabilidad a un proceso en el que intervienen diferentes etapas, ya que este cliente, después del granallado, quiero destacar que aplica un tratamiento químico, que hoy por hoy creo que es el proceso top para un acabado orientado a arquitectura. O sea, granallar solamente como tal, sin la utilización de un proceso químico, pues existen alternativas. De hecho, Qualys Virtual lo recoge, concretamente la Asociación Francesa lo recoge, pero con la utilización de primers anticorrosivos que utilicen o que protejan esta superficie a modo de pretratamiento químico. Yo creo que hoy por hoy el acabado top recomendable para arquitectura, y que es el que se está utilizando en la mayoría de los casos, pasa por un granallado, tratamiento químico, imprimación y acabado. O sea, es decir, hablamos de un proceso muy estandarizado en el que la recomendación es entre 6 y 8 horas de plazo entre el granallado y el pintado, aunque la norma pone esa barrera de la recomendación de las 24 horas y además solicita que haya una revisión visual para confirmar que no existan restos de óxido. Pero esto va a tener mucho que ver, como decía anteriormente, con el tipo y los medios que tenga cada aplicador. Bueno, yo esto que decías, Máximo, entiendo que las pinturas líquidas tienen esto más desarrollado también, sobre todo por el mundo de marino, ¿vale? Todo el mundo de los astilleros, porque en astilleros lo que se hace mucho es el chorreado para eliminar el antifouling existente, o en nuevas construcciones incluso también, pero sobre todo en reparaciones se utiliza el chorreado abrasivo con agua. Es decir, agua mezclada con algún producto químico para ayudar, pero a veces a pelo, mezclado con algún abrasivo. ¿Qué pasa? Que la superficie de acero queda mojada, no húmeda, no, mojada, y aparece el flash rust enseguida, instantáneo. Al cabo de 10 segundos ya empieza. Y luego tienen pinturas desarrolladas tolerantes a estas superficies. Pero yo creo que ya viene marcado por aquí. Luego esto se ha extendido un poquito más y ya no es solo para temas de barcos, ya se ha abierto un poquito más, ¿no? Pero yo creo que viene marcado por este tema, porque, claro, en astilleros no puedes trabajar de otra manera. Lo más habitual es así. Yo tenía un par de preguntas rápidas para Víctor, si me permite. Una referente a lo que hablabas ahora también de granallado más protección química por tratamiento químico, ¿no? En esta empresa, por ejemplo, que hacen granallado más tratamiento químico, ¿qué granallado hacen? ¿Esférico? Hacen un SA2 con esférico. Porque lo conozco poco, pero yo las pruebas que he visto, sobre todo encima de granallado angular, hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay mucho poro y hay mucha retención de fosfatos y... La problemática, por eso yo antes, cuando te he hecho la consulta de qué tipo de granallas recomendabas para cada acabado, yo la estaba un poco hilando con la experiencia que nosotros estamos teniendo. Ten en cuenta que cuando tratamos superficies enfocadas para el mundo de arquitectura, generalmente estamos hablando de chapa perforada, chapa expandida, perfil, chapas de 1, 2, 3 milímetros de espesor. Hablamos de superficies que generalmente han sido tratadas o que van orientadas al campo de la decoración, como la fabricación y la construcción de fachada ventilada, ¿no? En este caso, los espesores no permiten ir a granallas demasiado agresivas, ya que generan deformaciones e incluso defectos superficiales. Entonces, lo normal es ir a un tratado superficial con una granalla esférica. En Francia
existe, que la desconozco, esto no quiero darlo como un dato técnico, pero sí que es cierto que aquellos clientes que presumen de aportar una mayor calidad utilizan una granalla inoxidable respecto a los que a lo mejor van más a un sector industrial y utilizan una granalla de acero estándar. Al parecer ellos valoran que la granalla de inoxidable aporta mejores prestaciones al granallado y a la protección que la que pueda aportar una granalla de acero. Lo desconozco, lo comento a modo de información, no sé si tú podrás confirmar este dato o no. En el caso del tratamiento superficial, lo que te decía, granallas superficiales, limpieza general, evitar deformar al máximo esa superficie para que posteriormente haya una eficiencia lo más elevada posible del tratamiento químico. Precisamente porque si utilizamos un granallado angular, podemos caer en el riesgo de que haya zonas donde haya crestas muy elevadas, un RZ muy elevado, y queden acumulados restos de sales y fosfatos y posteriormente puedan generar problemas de oxidación. Esto es correcto y es así. Sí. No, a ver, nosotros hemos hecho chapas finas de 0,8 de milímetro, incluso con corindón. Lo que haces es bajar la presión y trabajar desde más lejos para que el impacto sea menor y la fricción sea menor. Y hay que tener en cuenta... ¿Sabes qué ocurre? Perdona que te interrumpa. ¿Sabes qué ocurre? Que en este campo generalmente tienes que ponerte un poco en el escenario, en el entorno, ¿no? Tienes que tomar un poco esa toma de contacto. Yo entiendo tu punto de vista como pintor industrial en el que recibes materiales de todo tipo y esto es un poco como la guerra en la selva, pero cuando hablamos de pintores que trabajan especialmente para la arquitectura y que trabajan bajo el sello Quality Code, ten en cuenta que ya estamos trabajando con aleaciones de acero muy particulares, muy controladas, generalmente aceros al carbono. Ya son aleaciones, digamos, de una pureza elevada y de un control elevado. Es muy difícil que te llegue este material oxidado. Generalmente ya vienen protegidos con unos aceites especiales. O sea, son materiales que técnicamente han sufrido ya un preproceso previo a todo esto. Entonces, la incidencia de tener que trabajar con granallas muy específicas o muy agresivas no es tan necesario, puesto que son superficies, digamos, donde la oxidación no ha aparecido, ¿no? Ahora sí. Digamos que técnicamente ya son sectores con un nivel de exigencia superior y permite ir a procesos más técnicos sin la necesidad de ser demasiado agresivos. Sí, está claro. Es como lo que decía antes, que depende de qué acero, en 24 horas ya está oxidado, después de chorrear. Eso es. También, también no es lo mismo trabajar con un acero, por bueno que sea, ¿no? Pero la misma norma ya lo contempla, la norma que he enseñado antes, que hablaba del SA2, SA2,5, SA3, hay un apartado que también te explica que deberías, a la hora de hacer el certificado o el informe, o dile como quieras, tendrías que decir cómo era este acero antes de empezar. Si era acero tipo A, B, C o D. ¿Vale? Si no me equivoco, si no recuerdo, bueno, la tengo aquí. Si el acero es D, tipo D, que también hay unas fotografías que lo enseñan y tal, olvídate de hacer un C3, un C4, un C5. Por mucho que lo chorrees, es un acero que te llega tan oxidado, te imagínate que es un acero tipo barco abandonado en la playa. Es rojo, con pérdida de masa, etcétera, 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 ¿no? Si tú trabajas con aceros A y B no hay problema, y si son aceros del tipo C, ya vas en la línea, ya vas con un pie dentro y otro pie fuera, ¿no? Pues lo mismo que me comentas tú, claro, es lo que decimos. Si trabajas con un buen acero, menos problemas tendrás. Es un factor de diseño también, que si tú trabajas con un acero, ya no que sea bueno, sino que tiene que estar ya ya tiene que tener buena calidad antes de empezar, el resultado que obtendrás después será mucho mejor. Tardes 6 horas o tardes 20 horas a pintarlo, ya ganas todo eso. Hablando de esto de arquitectura, la otra cosa que te quería comentar, que hablabas antes también de aluminio, ¿no? De aluminio extrusionado, de perfilería y tal, que la norma no contempla el chorreado de barrido para abrir poro ni nada. ¿Esto es aluminio bruto o es aluminio anodizado? Porque el aluminio anodizado y cristalizado, ¿cómo lo hacen?
Las aleaciones, ten en cuenta que en arquitectura, y hablando bien de JSB International, la norma alemana, como Qualicoat, o como pueda ser la AMA americana, todos ellos parten ya de una gran ventaja, y es que dentro de la propia norma ellos han aceptado una serie de aleaciones ya como aptas y otras que no lo son. Este tipo de aleaciones tienen generalmente, van más unido al proceso de recuperación del aluminio, del tocho, es decir, ten en cuenta que cuando se extrusiona, cuando se realiza el tocho, estos tochos ya vienen previamente fabricados a partir de unas proporciones tanto de aluminio natural como de aluminio reciclado. Si es para realizar perfilería lacada, generalmente las proporciones de aluminio reciclado son mayores, es decir, se permiten unas mezclas más laxas, y en el caso de que esas perfilerías vayan a ir, ese aluminio vaya a ir para aluminio anodizado, tenemos que ir ya a una calidad donde el reciclado es mucho más bajo, para mantener la pureza de ese aluminio. ¿Por qué? Porque el proceso de anodización es un proceso que te saca cualquier defecto, cualquier problema que haya dentro de la composición del propio aluminio. Entonces, el hecho de que tú granalles, o el hecho de que tú puedas eliminar superficialmente la capa del aluminio, no te asegura que a nivel estructural no haya restos de aluminio reciclado dentro de ese aluminio, por lo cual no es tanto un problema de granallado, sino sí de composición del aluminio. No sé si esto responde a tu pregunta. Dentro del aluminio, hablemos de las aleaciones que podemos hablar. Después, posteriormente, tenemos que hablar de aleaciones donde las proporciones del propio aluminio van a cambiar. Hay aluminios con mayor proporción de magnesio, otros con menos. Hay compuestos que tienen una serie de elementos y de componentes que permiten dotar de mayor elasticidad a ese aluminio, de mayor resistencia térmica. O sea, las aleaciones de este caso, aunque en arquitectura se utilicen 2 o 3, que son las más habituales, lo normal es que en estos casos haya siempre diferentes alternativas depende qué tipo de proporciones. Nosotros hicimos, recuerdo hace tiempo, una obra con uno de los principales fabricantes europeos de esto, una obra para la destilería Bombay, para la fábrica de ginebras Bombay. Esto se hizo para Londres y era un perfil de casi 20 metros de largo que iba totalmente curvado como si fuese una escultura. Entonces, este tipo de aluminio tenía que ser un aluminio particular. Esto era de inoxidable. ¿Perdón? Era perfil de inoxidable. No te escucho, se corta. Digo, era inoxidable, ¿no? ¿El cuál? ¿El perfil? Sí. No, el perfil estructural se hizo en aluminio. Es una obra que hizo Tecnal. Se combinó, hubo acero para la estructura interior y aluminio para la estructura exterior. Sí, fue aluminio, Es Tecnal quien lo hizo. Pues nosotros trabajemos en la interior. Es posible. Ten en cuenta, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de un proceso de arquitectura, recientemente yo he tenido la fortuna de visitar uno de los edificios que recibió uno de los premios en el último salón Architect at Work. El arquitecto Jean Cal y Adapta, junto con el fabricante de la fachada, que era Raymond, recibimos un premio a la innovación por un acabado oxidación a Corten. Y en esta obra se utilizaron 3 componentes diferentes. Partimos de aluminio con sistemas de anclaje y estructuras en acero, y hubo otra serie de partes que se utilizaron en galvanizado. Entonces, debemos entender que cuando hay determinadas obras, hay determinados proyectos en los que intervienen diferentes sustratos, que es una de las principales ventajas que aporta el poder pintarlos, ¿no? Tanto en líquido como en polvo, el hecho de que independientemente del sustrato nosotros podamos utilizar un acabado determinado. Cuando hacemos Corten tenemos que recurrir obligatoriamente a un acero Corten, que además es una aleación, es una calidad particular que está desarrollada específicamente para que se oxide y para que mantenga una oxidación uniforme. Tenemos que obligatoriamente utilizar ese material para todos los elementos. Entonces la pintura aporta otra serie de ventajas. Por eso digo que en el caso de la destilería, como en el caso de otros proyectos que se han utilizado,
En este caso, estos proyectos intervienen diferentes sustratos, diferentes materiales. Sí, de aquí la importancia de saber cómo preparar cada superficie. Eso es. El resultado final salga como debe. Así es. Muy bien. A ver si hay alguien que tiene otra pregunta o si no cerramos que... No sé, pero la gente se ha aburrido mucho y se ha ido. Sí, Yo tengo una pregunta. no, por favor. Soy Kevin. No me presenté. Soy Kevin, trabajo por Cavical con Emilio Ferrando. Ah, muy Por el bien. mercado francés y europeo. Muy bien, Kevin. Mi pregunta es para averiguar un dicho que me ha dicho un cliente el año pasado, que en zonas muy remotas o muy secas, donde no hay agua o que el agua es muy, muy cara, o que la regulación local es muy estricta sobre el uso del agua, no se puede instalar un túnel de tratamiento de superficie químico o otro sistema químicos. Entonces, lo reemplazan por sistema de granallado. Entonces, mi pregunta es si ustedes, según sus experiencias, han escuchado esta tendencia. ¿Es una real tendencia o no? Y si, ¿cuáles son los límites de este tipo de reemplazo de proceso de un TTS por un sistema de granallado? Y estoy hablando solamente en la industria, no en la arquitectura o otros procesos que necesitan sellos de norma como un Quadistil Coat o un Quadimarine o tal. ¿Quién contesta? Yo no conocía estas limitaciones. Evidentemente, en algún sitio puede ser que no haya agua suficiente o haya agua tan mala que es imposible para utilizar. Y pues sí, por supuesto, puede utilizarse un sistema de granallado. Los ciclos yo creo que esto implica cambiar completamente los ciclos. Sí, claro. Eso, sobre todo poner una imprimación hecha a medida para este tipo de aplicación. Pero se utilizan. O sea, en el sector naval, por ejemplo, que hemos hablado, a donde los requerimientos son muy duros, se puede perfectamente, se tiene que tratarse exclusivamente de forma mecánica. El problema es si la chapa es muy fina. Si la chapa es muy fina, eso, allí con chapas finas, allí es un problema, porque yo creo que automáticamente esto es inviable. ¿Qué opinas tú, Dani? ¿No? Si la opción de tratamiento químico es inviable, se tiene que pasar a hacer una preparación superficial. Pero igualmente, aunque no haya tratamiento químico, se pueden encontrar que hay que hacer un desengrase previo, aunque no sea un tratamiento químico propiamente dicho, pero la mayoría de piezas hay que desengrasarlas, entre comillas. A ver, si estamos hablando de cero carbono, depende de cómo, muchas veces te lo ahorras, porque no está la pieza con grasa ni aceites, ¿no? El tema de la viabilidad del chorreado o no depende del diseño de la pieza, ¿no? Nosotros muchas piezas que no podemos chorrear por temas de diseño y temas de deformaciones, las desengrasamos previamente, bueno, las desengrasamos con agua normalmente, ¿no? A veces tampoco se puede porque son estructuras soldadas, pero mal soldadas, hablando mal, es decir, que son tubos y puede entrar agua dentro y luego no sale y te sale cuando estás pintando y es un problema. Las desengrasamos manualmente con desengrasantes
facilitados, digamos, por el fabricante de la pintura mismo, ya sea con trapos o con aplicaciones a brocha para recuperación del material y todo. Pero luego mínimo hay que hacerle un matizado superficial con alguna lija, algún papel de vidrio, alguna scotch o algo. Yo siempre intento hacerle algo a las piezas para quedarme un poco más tranquilo, aunque yo no pueda garantizar nada, pero yo lo que no quiero es que venga ese cliente dentro de un año y me diga, hostia, es que esto se está oxidando o se está pegando a la pintura. Bueno, es que no me dijiste que esto lo ponías en la terraza de tu casa o que esto iba a la calle. No, intento hacer siempre un mínimo para quedarme yo tranquilo. Y una preparación superficial, ya sea química o mecánica, yo recomiendo siempre hacerla lo mínimo posible. Sí, sí, no, por supuesto. No, la pregunta era esta. A mí no, esto del desengrase no me preocupa mucho porque, por ejemplo, utilizando un sistema con CO2, nieve de CO2 o hielo de CO2, allí puedes desengrasar perfectamente la pieza. El problema es eso, que en una pieza fina, aplicar un granallado automático en línea, yo lo veo difícil. Yo lo veo más sencillo, sí, con otros sistemas abrasivos, menos presiones, menos agresivas, para darle, por supuesto, hay que de todas formas tratar, porque por ejemplo, CO2, hielo de CO2 o nieve de CO2 no son abrasivas. Entonces, el problema en línea en automático es como decía antes, incluso nosotros con las máquinas que tenemos automáticas, la mayoría de trabajos que hacemos a diario es granallado a tope, y que pase velocidad de avance 0,4 metro minuto, 0,4 es lo mínimo que da la máquina, y si pudiera bajarlo más, alguna vez incluso lo bajaría más, iría más lento, para que tiene que quedar todo súper bien granallado. Así incluso, según qué piezas, hay zonas que no quedan ni SA2,5 ni SA2, porque la granalla pues no llega, porque el ángulo que tiene la pletina no coincide con la incidencia de la granalla, y hay zonas que quedan justas o no llegan al SA2 ni al SA1, ¿no? Lo quedan casi tal y como han entrado. Si son piezas delicadas que incluso tienes que bajar potencia para que impacte menos y tienes que aumentar la velocidad para que pase más rápido, para evitar calentamiento y deformación por calentamiento, que es el 99% de los casos de las deformaciones de granallado, creo que lo suyo sería trabajar, en vez de con turbinas, trabajar con aire, con instalaciones automáticas de aire. No digo con robots, pero sí con osciladores, y que pase la pieza y haya osciladores ya con diferentes boquillas, con diferentes ángulos, para que vayan buscando los rincones y pasar la pieza rápido, sea 2 metros minuto o 4 metros minuto, depende de la geometría, y buscar un abrasivo pequeño, es decir, buscar un corindón o una microesfera de vidrio para incluso reducir los problemas de 0,1 milímetros o 0,2 o 0,08, para realizar un matizado superficial, para conferir un mínimo de rugosidad a la superficie. Normalmente, cuando estamos hablando de piezas delicadas, son hablando de acero carbono, ¿de acuerdo? Si hablamos de aluminio inoxidable es otro tema, pero todavía es más fácil. Pero lo más complicado siempre es acero al carbono, porque es lo que tiene más impurezas y más calamina y más óxidos y tal. Son piezas que no tienen calamina. Y si tienen oxidación es muy superficial, porque son chapas de 0,5, 0,8 milímetros tipo coche, ¿no? O 0,4, que la oxidación que tienen es muy superficial. Pues si tienen mucha oxidación, la chapa la tienes que tirar, porque ya ha perdido espesor, ¿no? Lo máximo que puedes tener es cascarilla en las soldaduras. Si son chapas muy finas con puntitos de soldadura que tengan cascarilla en las soldaduras, pues hay que diseñar una
línea que las piezas se tengan que poner en determinada posición. Y ya te digo, incluso hay robots de chorreado programables que puedes poner 4 o 5 robots, cada uno con una boquilla o 2 boquillas, con inclinación, y que te hagan unos gestos determinados, que uno haga una zona, otro haga otra y vaya pasando la pieza por delante. Y soluciones hay. A ver las hayas. ¿Qué pasa? Que tendrás una rugosidad superficial muy pequeñita. Pero mejor eso que nada. Mejor eso que nada. Pero, según que también es verdad que sale caro. Comparado con un tratamiento químico, no compares. El tratamiento químico te va de 0,0 y un chorreado, según que tengas que hacer, ya no digo con robots, pero te valdrá 0,5, 1, te saldrá 10 veces más caro o 100 veces más caro que un tratamiento químico. Sí, sí, sin dudas. Todo es el precio. Entonces, como el chorreado automático o manual. Todo el mundo, no, automático que más barato. A ver, sí, es más barato si yo te pongo la pieza y te la paso. Pero si me dices, no, es que no quiero marcas de la parrilla, no quiero marcas de no sé qué. ¿Vale? Si la tengo que girar y volverla a pasar, vale, no, y quiero que los rincones esos también, que me los repase manual. Pues entonces ya sale más caro. Todo depende de la calidad final que quiera el cliente. Yo he hecho piezas en máquina que salen más caras que si los habían hecho en manual. Sí, sí. Sí, sin dudas. Y luego las piezas tienen que no tener zonas de retención, porque si no, si no tienes que moverla luego para quitar el abrasivo que se queda atrapado. La mayoría de piezas. La mayoría. Ya. Una cosa que no he explicado que hacíamos también nosotros en las cabinas que tenemos de abrasivo no metálico o no férrico, más bien dicho. Tenemos la recuperación del abrasivo no es automática en estas cabinas, la hemos dejado en manual, es decir, con un cepillo, una escoba, una lengüeta, la recogemos toda la fosa de aspiración para la recuperación. Antes de pasar el cepillo, lengüeta o escoba, pasamos un imán por toda la superficie del suelo, porque si hay alguna partícula metálica que traía la pieza, o el operario, o el toro, la carretilla, el puente grúa o cualquier elemento que haya entrado en la cabina, que haya caído en el suelo, antes de recogerla y enviarla a la tolva, pasamos un imán y absorbe cualquier partícula metálica que esté en el suelo, para evitar posteriores contaminaciones a la superficie de inoxidable, de aluminio, etc. Muy bien, Dani. Yo diría, ¿no? Que sí. Máximo, sí. Si me permites, sí. me gustaría corregir el comentario que he hecho antes. Tiene razón Dani. El edificio de Bombay Safir es perfil de acero. Vale, yo estaba equivocado y se trataba de un proyecto que era para SEU, concretamente unas estaciones del metro. Así que tiene razón Dani, te pido disculpas. No digo, a lo mejor era otra. Yo lo que hablaba de Bombay son los invernaderos. Los 2 invernaderos que se montaron allí. Y era perfil de, lo que yo hice era perfil inoxidable. No, a ver, evidentemente hablamos de los 2 invernaderos en la parte exterior, ya que todo el tema de ventanas y equipamiento interior es perfil aluminio extrusionado. No, pero hablábamos de los invernaderos correctamente, que son los perfiles que se hicieron largos. Es que yo lo he confundido porque tenía los datos cruzados. Se trata, lo he consultado ahora con una presentación que tenemos de proyectos y es así. El perfil este que te comento yo que se curvó, que eran perfiles de 20 metros de largo, era una presentación era una obra para Corea, para concretamente las bocas del metro de Corea. Vale. No, por eso te quería decir, era corregir mi comentario y decir que Dani tenía razón, que es perfil de acero. Muy bien, chicos, yo diría que cerramos aquí y os agradezco mucho. Es un tema que se trata muy poco y me ha parecido muy interesante. Y bien, he puesto unas fotografías en el chat. Sí. Del tipo A, tipo B, tipo C, tipo D de superficie y luego unas fotos comparativas
Yo no sé los colores aquí cómo saldrán, pero bueno, la he puesto allí para dejarla, para tener algo visual de lo que hemos dicho. Os agradezco mucho esta charla también a todos, especialmente a Dani y a Jesús y a todos los que han intervenido. Y nada, y nos vemos entonces el jueves para tratar el tema de los siempre en campo de la preparación. Hoy es jueves, Máximo. Sí, el martes, perdón. ¿Perdonáis? Ya estoy frito, digamos, con toda esta charla. Perdonáis, hago en italiano, en español, en portugués. ¿El martes habla alguien más o no? El martes yo he hablado con este chico, no me acuerdo cómo se llama,